parece, vamos iniciando la presentación. Bueno, me toca oficiar la presentación de este libro. Bueno, buenas noches a todas, a todos. Muchas gracias. Les cuento que tuve la suerte o el honor de que me llamara por teléfono Jorge y bueno, me invitara a estar acá sentado al lado suyo. A Jorge lo conocí hace varios años, tiene que ver con este libro. Ahora voy a relatar por qué, y tuve también la suerte, estamos haciendo como un intercambio de figuritas, pero cuando presentamos un libro que escribimos nosotros y lo presentamos en Azul, fue él quien lo presentó con otro profe, amigo, Francisco, así que es una devolución de gentileza, pero más allá de eso también para mí es un honor que Jorge, la persona, el militante, el escritor, el investigador, me haya llamado. Bueno, el libro que se presenta hoy se llama La Noche Azul. Es un libro de 2012 que tuve la oportunidad de leerlo en el 2014. Ahora hace poquito comentaba Jorge que va a haber una revisión del mismo. Tiene un prólogo muy lindo de Osvaldo Bayer. Es un libro, en general solemos decir siempre esto, pero es un libro necesario. Y no lo digo porque siempre haya que decir que estos libros son necesarios, sino que en este contexto que estamos atravesando en Tandil y en la región, es doblemente necesario. Es necesario porque es el primer libro que relata, que compila, que sistematiza lo que implicó el terrorismo de Estado en la ciudad de Azul. Y Jorge no solamente trabaja o se acota a la ciudad de Azul, sino que también va haciendo, como es lógica, como quisiéramos pensar y como quisiéramos ir o encontrar en un libro, él también lo hace, comienza a demostrar las conexiones que existieron para pensar, para comprender el terrorismo de Estado en una ciudad. Ustedes imagínense, porque lo relata muy bien, pero una ciudad en la década del 70 que tendría unos 45, 50.000 habitantes, piensen que existía ya en ese momento una sede del ejército, una sede de la marina, el obispado. Imagínense la idiosincrasia, las maneras en que estas instituciones atravesaron a esta sociedad, a esta población. El libro es necesario por eso, y es necesario porque va relatando año por año esta trama, cómo se desenvuelve, quiénes son los actores, cuál es, mejor dicho, esa trama civil que acompaña a esa trama militar que sabemos que es una suerte de malla, de red, que van juntas, que se sostienen, que se necesitan, que se legitiman. Cada capítulo es un año y en cada capítulo van desarrollándose historias o subhistorias, no sé cómo podríamos denominarlo, de cada uno, digamos, de hechos, de procesos, pero también aparecen algunas figuras. Gracias al libro de Jorge conocemos muchos de los nombres de los represores, conocemos muchas de las actividades, conocemos muchas de las conexiones. ¿Y por qué digo que es doblemente necesario? Porque estamos atravesando, después de tanta lucha y de tantos años, de mucha gente que vino atrás de nosotros, de la generación mía, en realidad estamos atravesando el primer juicio por delitos de lesa humanidad que involucra lo que implicó ese terrorismo de Estado, lo que implicó luego esa dictadura para esta región. Así que en ese sentido es doblemente necesario. Es necesario que el tribunal, que los testigos vuelvan sobre este libro. Entiendo yo que es material de prueba, o al menos ayuda, al menos contextualiza, al menos pone en una trama mayor para pensar algunos de los hechos, algunos de los delitos de lesa humanidad incluso que se dan en Azul. Así que por eso mismo es, repito, un libro doblemente necesario, y más en este contexto, y más atravesando los discursos que hemos escuchado sobre todo esta semana, o estos días,
a raíz justamente de lo que implican los libros. No lo voy a nombrar, pero digo, a partir del hecho maldito, digo, también lo que yo pensaba es lo que generan estos libros, lo que generan las investigaciones. Acá está Jorge para demostrar una vez más cómo se tejieron estas tramas, lo que implica el horror, lo que implicó el horror en esos años. Además de las instituciones militares que recién nombraba, estuvo parte de ese circuito, dentro de ese circuito represivo estuvo una unidad penitenciaria, que fue la unidad 7 de Azul, donde también estamos viendo a partir de los testigos cómo se van imbrincando estos lugares, estos sitios de horror. Yo no me voy a detener más, por supuesto que recomiendo el libro. Yo había dicho al principio que me tocó leerlo cuando estaba haciendo la investigación que hicimos vinculada a la iglesia durante el terrorismo de Estado. Ahí me contacté por primera vez con Jorge y lo que encontré era eso, era un apasionado, un obsesivo por los datos como uno, quizá por eso también es que enseguida hicimos junta, porque nos ayudó en realidad a pensar el mapa más chico, pero de esa geografía eclesiástica que se insertaba en esa geografía militar. Así que este libro lo leí en 2014, hace ya varios años, y ahora lo releí para este momento. Yo quisiera cerrar esta breve introducción, además de recomendar el libro, además de pensar, insisto, en que es un material de prueba y que es un material necesario. Quisiera cerrar esto con un fragmento de un texto respecto a esto que recién comentaba, esta unidad 7, la unidad penitenciaria de Azul, por lo que implica esa memoria del terror, refrescarla, tenerla. Así que, si me permiten, voy a leer y cerrar esta breve introducción con un texto. Si me permites. Sí, todo suyo. Bueno, el texto se llama Testigos y está escrito en 1989. Los años fueron pasando, los días caen como hojas de otoño en el almanaque del tiempo, pero el árbol hace florecer nuevos brotes en primavera. La vida tiene estas jugadas. El mismo carcelero que todos los días cerraba mi celda, hoy abre las rejas con reverencia para darme paso, ahora como docente en la escuela primaria de esta cárcel, donde tiempo atrás estuve detenido. El mismo guardia con la sonrisa recién estrenada y trato de democracia. El mismo guardia, los mismos oficiales que no hace mucho tiempo tenían una actitud distinta. Ellos me reconocen, yo también los recuerdo. Y allí están ellos, esos mudos testigos que con su silencio reafirman que no miento. Los testigos no hablan, están allí como siempre, en el exacto lugar en que estaban hace ya muchos años, en el mismo lugar donde seguramente seguirán estando. Saben que en este instante pienso en ellos. ¿Cómo no pensar en ellos cuando la vida misma nos ofrece la oportunidad de volver a encontrarnos? Ellos saben que detrás de este guardapolvo blanco de maestro está aquel cuerpo que alguna vez vieron maltratado. Allí estaban para confirmarlo: baldosas, ventanas, sillas, rejas y candados de la misma cárcel, donde estuve en medio de la pampa argentina. Ellos son testigos silenciosos de un pasado no lejano, pero las mismas baldosas ya no sienten los pies desnudos luego de una requisa, revisando hasta querer encontrar dónde se guardaba el amor para matarlo. Hoy sienten las suelas de unos zapatos que pronto volverán a las calles, para transitar lo que alguna vez olvidamos. Las mismas ventanas ya no son cómplices de nuestras conversaciones con las manos en el lenguaje de los mudos, para hablar como hermanos o testigos de nuestros ojos iluminados cuando distinguíamos a través de sus vidrios en la distancia a los seres que amamos. Hoy miran cómo un maestro da clase a sus alumnos en la escuela de la cárcel.
Las mismas rejas ya no escuchan tantos gritos por la humanidad maltratada. Hoy son hierros prolijamente pintados de negro que se abren para dar paso a los docentes que comienzan un nuevo día de clase. El mismo candado ya no oye la angustia de tanto encierro ni el olor a muerte y odio tan pronunciado. Hoy oye las voces de una película que en el patio interno de la escuela miran los alumnos, y también los latidos del corazón de un hombre que con el guardapolvo de docente está parado frente a la puerta del aula recordando. Recuerdo a todos estos testigos de mi paso por la cárcel, en un tiempo de dictadura y sangre. Ellos vienen a saludarme, los miro y los reconozco uno a uno parado aquí, sobre la última baldosa gastada, que sigue reafirmando con absoluta certeza que las lágrimas aún son saladas. Levanto la vista y me despido de la clase. Comienzo a caminar con paso firme para trasponer los guardias, las rejas, el muro, sintiendo que la vida da revancha y que el sol sigue saliendo donde nunca mueren los sueños. Este relato que leí es de un ex detenido que estuvo preso en la unidad 7 de Azul, que cuando salió de la cárcel se formó, fue maestro, fue a dar clases ahí y se llama Jorge Mesa. Gracias, Lucas. Gracias por las palabras, gracias por el recuerdo también. Y esto del recuerdo tiene que ver mucho con este libro. Cuando volvió la democracia en las ciudades del interior, siempre pensábamos que la dictadura parecía que había pasado, porque sabíamos de los centros clandestinos en las grandes ciudades, sabíamos de la represión, sabíamos muchas cosas. Sin embargo, en las ciudades del interior costaba volver a mirar ese pasado, y más que volver a mirar, costaba que se hablara. Había un silencio atronador sobre el pasado reciente, como si los vientos del terror no hubiesen pasado. Entonces me llamaba poderosamente la atención que en la ciudad donde uno vive, ese pasado reciente no se abordaba. Pasaban los años y se hablaba en susurros, en silencio. Y ahí es donde tomo este trabajo de investigación como un desafío intentando que se conozca lo que nos había pasado, y un desafío también como maestro, como docente, intentando ser esa especie de puente muy humilde de las generaciones que los más jóvenes querían saber qué había pasado. Entonces todas esas preguntas que nos hacíamos transitando las calles, las plazas, los lugares que comúnmente hacemos en las ciudades, no había en esos rincones ese pasado tan tenebroso con el cual nosotros convivimos durante muchos años. El libro tiene esa particularidad, intenta ser un mojón más en esta historia reciente de los argentinos, pero más que nada enfocada en las ciudades del interior. Ciudades del interior que generalmente no están visibles en esta problemática de derechos humanos, en esta problemática de nuestro pasado reciente de genocidio. Entonces, de alguna manera, el libro tiene como uno de los elementos centrales investigar qué es lo que nos pasó, investigar los responsables, no solamente directos, sino también esas complicidades que existen en las ciudades, complicidades que tienen que ver con el silencio, pero también complicidades que tienen que ver con el acompañamiento. Azul fue una de las ciudades que el acompañamiento se dio a través de las instituciones intermedias,
a través de los personajes importantes de la ciudad, a través de ese apoyo civil que también fue dado por los medios de comunicación. Y de alguna manera, esta mirada de olvido, como dice Mario Benedetti, el olvido está cargado de memoria. Entonces, si nosotros dejamos que ese olvido se siga instalando y fortaleciendo, la memoria empieza a desaparecer. La historia oficial, esa historia oficial que nosotros conocemos en las ciudades, que tiene monumentos, que sabemos de los grandes héroes, que conocemos las historias de San Martín, de Belgrano y de tantos otros, está presente en las ciudades pequeñas. Pero lo que no estaba presente o lo que costaba desentrañar es que nos había pasado a nosotros hace 45 años. Entonces, desde ahí empieza un trabajo de investigación para ver ese abuelito que acompañaba a su nieto en las plazas y en los juegos, era seguramente uno de los torturadores de la dictadura. Para ver cómo un periodista que clamaba que el golpe se había realizado sin ningún tipo de inconvenientes en la ciudad, es más, decía, por ejemplo, rescatando algunas cuestiones en el libro, que gracias a Dios los militares habían hecho en la noche la posibilidad de que nada sucediera y que nos levantáramos a la mañana con ese don preciado que era la paz. Y mientras eso decían los medios de comunicación, sucedían que los escuadrones de la muerte salían a buscar a los militantes, a los gremialistas, a los estudiantes, y en el mejor de los casos los encarcelaban y en otros los hacía desaparecer. Por lo tanto, la historia oficial no cuenta todas esas cuestiones que fueron sucediendo a lo largo de los años, que fueron sucediendo producto de que nuestra zona se instala, como decía Lucas, dos ejércitos, una base naval, que como dice el prólogo de Osvaldo Bayer, Azul tiene una base naval en un lugar donde no hay mar. Y también las instituciones del Poder Judicial, de la Iglesia, es decir, había un entramado de instituciones muy fuertes que de alguna manera colaboraban en este armado que necesitaba los militares para poder sostenerse en el poder. Otra de las cuestiones importantes que plantea el libro es que cuando se hace el raconto de las instituciones a lo largo y a lo ancho del país, las instituciones de las municipalidades, Azul era una de las 10% de las instituciones que tenían militares a cargo. Un 50% eran personas de partidos tradicionales y el resto sin militancia política. Quiere decir que nuestra zona tuvo ese privilegio de que todos los intendentes del proceso fueron militares. Pero esos militares no llegaron, como decían los medios de comunicación, con las tropas a desembarcar en el municipio. El golpe en Azul se dio con un ayudante del coronel del ejército que subió a las escalinatas del municipio y que tuvo hasta la deferencia de hacer filmar un acta con 2 testigos donde la Junta Militar se hacía cargo y derrocaba un gobierno democrático. Es decir, que por un lado estamos planteando una usurpación del poder en una ciudad del interior, por el otro lado hablamos de instituciones que colaboran con ese proceso, y también Azul y la zona tiene reconocimientos a nivel nacional que realmente son nefastos. Echecolat es azuleño, Astiz es azuleño, Pedro Durán Sáenz, que era el jefe del centro clandestino El Vesubio, vivía en Azul, de lunes a viernes torturaba en uno de los centros clandestinos del Gran Buenos Aires y los domingos venía a la iglesia catedral a rezar y a misa con la señora y los hijos.
Uno de los aviadores del bombardeo de Plaza de Mayo en el 55 también es azuleño. Es decir, que hay una matriz que junto con los sectores agrícolas ganaderos poderosos de la zona hacen que sea una zona de retaguardia de todo un proceso de genocidio. En Azul, algunos de los campos de los terratenientes tienen pistas de aterrizaje. Pistas de aterrizaje que, como dice el libro, la Embajada de Estados Unidos llegaba y desembarcaba en esos campos con personas que venían a cazar ciervos. O sea, es un dato como para ilustrar la magnitud de la zona y la magnitud de la importancia estratégica que tenía Azul dentro del contexto nacional. Por el otro lado, es importante rescatar que la prensa día a día apoyaba cada uno de los comunicados del ejército, pero no solamente comunicando lo que el mismo ejército decía, sino con editoriales donde decía que los culpables de haber llegado a esta situación eran los propios civiles por no haber sabido defender la libertad, y que cuando el ejército y la marina entregaban banderas, entregaban mobiliarios a las instituciones escolares, la prensa decía que era el manto protector de las Fuerzas Armadas que nosotros debemos agradecer eternamente y tenernos en cuenta para no olvidarnos. Es decir, que había todo un proceso que estaba en marcha, que se sostenía y que de alguna manera iba calando hondo en las instituciones de la comunidad, también acompañada con hechos que a nivel nacional se iban dando y que en el libro aparecen. El conflicto con Chile, el Mundial del año 78, la Guerra de Malvinas, donde los medios incentivaban el patriotismo o el falso patriotismo, incluso colocando en sus editoriales algunas cuestiones de color, como por ejemplo decir salgamos a las calles a avivar los soldados y a tirarle las naranjas amargas que están en las calles como una muestra de agradecimiento y gratitud. También es cierto que en la medida que pasaban los años, en la medida que todo ese proceso lentamente se iba desgastando, empezaban a aparecer algunas voces que preguntaban qué es lo que pasaba cuando de noche se sentían las sirenas o cuando habían secuestros en plenas calles. Secuestros que en la mayoría de los casos las personas siguen aún desaparecidas, pero también el libro cuenta que algunos de los secuestrados fueron liberados después de varios meses. Y la prensa, lejos de tomar alguna cuestión como investigación, se hacía eco del rumor de la calle y decía, por ejemplo, que algunos secuestrados no la pasaban tan mal cuando le permitían ver la pelea de Monzón en el cautiverio. O sea, daba por normal el secuestro y daba por normal toda la situación, y que de alguna manera contrarrestaba toda esa campaña que se empezaba a hacer con respecto a los derechos humanos. En 1980, en el libro también lo cuento, Adolfo Pérez Esquivel es nombrado Premio Nobel de la Paz. Adolfo había estado como profesor en la ciudad de Azul durante varios años, uno de sus hijos incluso es azuleño, entonces era una noticia que había impactado a nivel local. Y recuerdo una entrevista que también está en el libro, que le hacen a Adolfo Pérez Esquivel recordando sus pasos por las calles de Azul, y automáticamente la jefatura militar de la ciudad dice que ellos no tienen que agradecer nada con respecto a el premio que se le daba a un argentino, porque ellos que habían luchado por la paz y eran humanos y derechos,
el único premio era sostenerse en el poder y seguir profundizando el proceso. Es decir, que acá nos encontramos con que se van cruzando algunas cuestiones a nivel nacional que sirven y a nivel provincial como contexto a lo que yo relato en el libro, para darnos cuenta que las ciudades pequeñas son parte de ese entramado que a lo largo y a lo ancho del país hizo que la dictadura fuese catalogada como genocidio. Los condicionamientos que de alguna manera empiezan a suceder a partir de fundamentalmente la pérdida de la guerra de Malvinas también son analizadas en el libro como parte de un discurso del poder militar de cuáles son los condicionamientos que ellos van a dejar para las futuras generaciones y para los futuros gobiernos democráticos. Acá hacemos hincapié también en que Azul tuvo un hecho muy fuerte a nivel comunitario, que fue en el año 74, el ataque del ERP al cuartel, que fue hábilmente utilizado posteriormente con los años por la dictadura, como para seguir azuzando ese fantasma del enemigo. Unido a eso, también traían a colación la conquista del desierto, la mal llamada conquista del desierto, y reivindicaban a Azul como punta de riel de donde el general Roca partió con la expedición hacia el sur en la búsqueda de conquistar los territorios que finalmente serían parte de lo que ellos se llamaban la civilización. Es decir, las ciudades del interior tienen una matriz muy conservadora, que en muchos casos es aprovechada en función de sus objetivos por parte de la dictadura, que es muy difícil de desentrañar y es muy difícil de empezar a construir otro imaginario colectivo en tanto y en cuanto no nos apropiemos del conocimiento que genera la historia reciente a través de un libro, a través de una obra de arte, a través de todas esas cuestiones que nosotros intentamos compartir para que las nuevas generaciones sean de alguna manera partícipes de esa mirada distinta que queremos profundizar con la historia, para que el concepto de nunca más, ese concepto tan querido cuando volvió la democracia, le demos un verdadero sentido y en realidad sea parte de una profundización de un camino donde los derechos humanos, con verdad, con memoria, con justicia, sea la construcción que hagamos día a día cada uno de nosotros. Yo para dejar paso sobre toda la pregunta, porque me gustaría establecer una especie de diálogo o un intercambio o algunas dudas que quieran responder, termino, digamos, con un pequeño poema de Armando Tejada Gómez, que de alguna manera da respuesta a lo que Osvaldo Bayer plantea en el prólogo cuando dice que todo esto lo que nos pasó en una ciudad con el hermoso nombre de Azul. Un azul que se convirtió en rojo y luego en negro con olor a cadáver. Y entonces se pregunta, Azul, ¿volverá a tener como antes el color azul del cielo, luego de lo que ocurrió en sus calles, en sus casas, en sus oficinas, en sus sedes policiales, en su cárcel, en sus cuarteles? Y como si fuese un diálogo imaginario con Osvaldo, yo le digo que es muy difícil cerrar las heridas, es muy difícil restañar tanto dolor, pero lo que sí no es difícil, en tanto y en cuanto podamos construir otro futuro distinto, es que nos gane el olvido. Y Armando Tejada Gómez decía, uno no aguanta que los silencios les apaguen las campanas, pisa en la tierra donde todo vuelve, entra en el viento donde nada calla, porque la cosa empieza en esta esquina, en esta voz empieza, en estas manos, y entonces
no me vengan con olvidos. Bueno, obviamente que me gustaría, si alguien quiere hacer alguna pregunta, algún comentario, la idea es poder dialogar y poder compartir con todos ustedes esta posibilidad que nos ofrece juntarnos para conversar y para poder dialogar. Sí. No, una pregunta que puede ser media inocente, pero primero una capacidad para describir la dimensión de lo que fue, uno a veces no logra tomar lo que pasó, poder armarlo de manera tan precisa. Vos, en ese momento que Lucas trajo el fragmento ese cuando ibas a dar clase, ¿pudiste hablar con los presos de ese momento? Que vos estuviste ahí, digamos, se entabló en algún momento un diálogo, cómo fue, si existió, digamos, y si no existió, por ahí, ¿por qué no existió, digamos? Dos cosas existieron. Como docente yo fui a dar clases en un 5º grado. Estuve 4 o 5 días en la puerta de la cárcel que no me dejaban entrar porque las autoridades sabían que yo había estado detenido durante la dictadura. Pero como son dos sistemas totalmente apartes, por un lado el educativo, por otro lado el servicio penitenciario, yo venía con una designación del consejo escolar, por lo tanto no me podían decir. Y el director de la escuela, con los años, me dijo lo que había pasado, que no me dejaban entrar. Pero en ese momento me dijo, hay cuestiones de papeles legales que están chequeando y por eso yo todos los días a las 5 de la tarde iba y todos los días no me dejaban entrar. Finalmente, cuando fui a dar clase, di clases de la mejor manera, como yo siempre trato de hacerlo, y recuerdo que una vez tenía que dar América Latina, había llevado unas diapositivas, que en esa época era como el Zoom, alguna música para compaginar con las diapositivas, y cuando terminamos se acercó un detenido y me dijo, maestro, mañana, ¿nos puede traer un poco de yerba? Porque nosotros sabemos que usted también estuvo acá. O sea que ellos también lo sabían sin que yo lo haya dicho, ¿no? Bueno, esas son algunas de las cuestiones que suceden cuando uno vive en ciudades pequeñas, ¿no? Tengo incluso anécdotas del libro. El libro fue bastante impactante para las ciudades chicas porque ahí hay muchos nombres, ahí hay muchas instituciones que colaboraron, gente que después en la democracia se reciclaba colaborando con los valores democráticos, pero eran parte del proceso. Y recuerdo dos anécdotas que siempre la cuento porque ciudades chicas, infierno grande. Un amigo me dice un día que en una de las confiterías de la ciudad, en el centro, se juntaban 5 o 6 personas muy importantes de Azul. Una de ellas estaba casi ciega, pero quería que le leyeran el libro porque querían saber quiénes eran los nombres que estaban en el libro. Después una persona que trabaja en el municipio, que fue parte de los gabinetes de la dictadura, dice, con este libro vas a tener problemas porque alguien te van a hacer algún cuestionamiento legal. Y yo me acuerdo que Osvaldo siempre decía que cuando uno investiga, la investigación se sostiene cuando se puede demostrar, ya sea mediante entrevistas, ya sea mediante papeles, documentos, lo que dijo la prensa en ese momento. Y el libro tiene toda esa fundamentación, por eso nunca nadie pudo accionar legalmente. De todas maneras, fue un libro que impactó porque no se había hablado mucho hasta esos años de lo que había pasado. Recuerdo, por ejemplo, una persona que me quería comprar el libro y me llama por teléfono y se lo tengo que llevar a la casa. Y cuando le pregunto, una casa hermosa de 2 pisos, ¿por qué no lo fue a comprar a las librerías que estaban en la librería? Dice, porque no quiero que nadie se entere que yo compré tu libro. O sea, esas cuestiones suceden en las ciudades pequeñas
o no tanto, que tiene que ver con ese entramado de silencio. Es decir, muchas veces el terror, muchas veces el no conocimiento de cualquier tema, en este caso el pasado, se sostiene muchas veces también con eso, ¿no? Con el silencio, volver a trabajar esto de por algo será, algo habrán hecho, ¿no? Que durante tantos años estuvo presente. Y también es cierto que quienes vivimos cotidianamente nos volvemos a encontrar por las calles con el que nos torturó, con el que participó en un operativo, que ya son tan viejos como uno, y entonces están como abuelos llevando a sus nietos, pero uno sabe quién es, y ellos también saben quién es uno, ¿no? Entonces a mí me parece que una de las cuestiones que tiene el libro es esa necesidad, ese deber, ese compromiso, no solamente con lo que uno ha pasado, sino también con esos seres hermosos que uno conoció y que hoy no están con nosotros. Entonces, en la medida de las posibilidades, el libro aporta eso, ¿no? Y yo como docente también me parece necesario. Como yo no leí tu libro, pero me gustaría saber la iglesia, qué papel jugó en ese pueblo chico, que en los pueblos chicos la iglesia es fundamental y un párroco es autoridad de palabra y de culpa, de que le imprimen a la gente la culpa. Bueno, Azul es la diócesis, o sea, no solamente está en la iglesia catedral, sino que es la sede de la región, de Tandil, de Olavarría y de varios de los pueblos. Jugó un papel bastante cómplice con respecto a la dictadura. Estaba un monseñor llamado Marengo, que dentro del ejército, dentro de la iglesia, sería de los sectores moderados, digamos, ni tan abiertamente a favor de las Fuerzas Armadas, ni contestatario como puede ser Miguel Esaine, que también era sureño y que estaba en el sur y decía que las Fuerzas Armadas eran anticristianas. En el libro yo rescato varias cosas con respecto a la iglesia. Recuerdo una de las cuestiones que cuando Monseñor Marengo viene de entrevistarse con las autoridades en la ciudad de Buenos Aires, la prensa le pregunta cuál es la respuesta que le dan con el tema de los desaparecidos. Y Monseñor responde, es un tema difícil de saber quiénes lo hacen desaparecer y mucho más difícil es saber dónde están. Lamentablemente el general Videla tiene que ir trabajando esas cuestiones, como que fuesen otros quienes hacen, ¿no? Por otro lado, Monseñor Plaza también fue monseñor de la diócesis de Azul. Monseñor Plaza, que después en La Plata fue cómplice y activo militante de la dictadura. Y recuerdo a Mignone, que en uno de sus libros, Iglesia y Dictadura, hay un párrafo con respecto a la iglesia de Azul, que cuando los familiares del penal de Sierra Chica, porque si bien yo hablo de Azul, también hablo de Olavarría y de Tandil, los familiares iban al penal de Sierra Chica a visitar a sus seres queridos, y en una de las entrevistas, como el señor le dice, ¿qué es lo que se puede hacer? ¿Qué más se puede hacer de las condiciones infrahumanas que estaban pasando los detenidos en la cárcel? Y él contesta que ya en silencio ha hecho todo lo posible. Entonces Mignone, cuando se entera de esa respuesta, le dice, no, díganle a Monseñor que él tiene un arma poderosa, ponerse al frente de la iglesia y en una misa del domingo denunciar todo lo que está pasando. Y cuando vuelven a decirlo eso, Monseñor Marengo dice, pero eso sería cortar, eso sería romper. O sea, ahí nos muestra de alguna manera cuál es el límite que la iglesia tenía en ese contexto, ¿no? Y además la iglesia lo que hacía era adormecer cualquier tipo de cuestionamiento, porque si hay algo tradicional en Azul es la misa los domingos, como debe ser en la mayoría de las ciudades del interior. Entonces esas manifestaciones de cientos de personas de alguna manera salían congraciadas con un mensaje de paz y de tranquilidad que no era lo que sucedía en las noches de la ciudad. Y cuando, por ejemplo, Videla vino en el año 80, que fue una de las inundaciones más grandes que hubo en el centro de la provincia, una de las cuestiones que hizo es acompañarse
con el obispo y además decir que venía a dar una mano a una de las zonas agrícola-ganaderas más importantes del país, que fue la primera en decir que sí a la aventura que lo hicimos en el 76. O sea, ahí también hay una alianza bien manifiesta con los sectores del campo, con los sectores agrícolas, reconocidas por la dictadura. Es decir, hay un entramado, como dice Lucas en la presentación, que tiene que ver con todo eso. ¿Cómo andás, Jorge? ¿Qué haces? ¿Cómo andás? Yo te quería preguntar en realidad algo en relación a lo último que estás respondiendo ahora, porque me llamaba la atención cuando comentabas esto de las pistas privadas en algunos campos que llegaban viniendo de la embajada a cazar ciervos, si podías y querías un poco ampliar cómo era ese vínculo entre esos sectores civiles y los militares. Cuando yo hago el libro, obviamente no solamente hay entrevistas, hay trabajo con la prensa, sino que me nutro de otros autores y otros libros. Hay varios libros importantes con respecto a toda esa situación, que es de una autora que se llama Yuyu Guzmán, que quizá la haya sentido nombrar, que ideológicamente compartimos muy poco, pero sin embargo, porque ella habla de las estancias de la pampa húmeda, pero sin embargo esas estancias están muy bien descritas, de ahí yo saqué muchas de las fuentes, y ella habla de pistas de aterrizaje de 600, 700, 800 metros, obviamente de pasto, muy bien trabajadas. Y además, otra de las cuestiones que sí está en el libro, los campos alrededor de Azul son campos de entrenamiento militar. O sea, se les pide permiso a los dueños, a los Anchorena y a todos los dueños de los campos para que el ejército y los soldados hagan la instrucción militar necesaria. De hecho, el libro también habla de algunos muertos de soldados que en el ejercicio de los campos han pisado una mina o se han escapado de un tiro. Quiero decir que esa relación está presente constantemente. El ejército, por ejemplo, vino una vez Galtieri, que también está en el libro, y en el medio del casco de una de las estancias colocan un cañón y una placa que dice el ejército argentino en agradecimiento a nuestro campo y a nuestros ganaderos por permitir que sea parte del entrenamiento que siempre hacían, ¿no? La base naval también. O sea, los campos son parte de lo que robaron a los pueblos originarios y después son parte de esa construcción del campo y de la ganadería en conjunción en una época tan tenebrosa como el proceso militar, que de alguna manera se han utilizado para entrenamiento militar también. Sí. Recién hablaban del tema de una segunda edición y saber si entre la primera y la segunda hay algún cambio, alguna diferencia, algún agregado, porque si bien el pasado es el mismo, lo que se relata puede cambiar, puede ser diferenciado porque a veces nuevas voces, nuevas investigaciones, otras fuentes. Sí, bueno, va a haber una nueva edición producto del entramado que se está construyendo con la cuestión de los juicios de lesa humanidad. La editorial de la CTA Ediciones, ya me dijo que va a ser una nueva edición. Yo lo que le voy a agregar va a ser en la parte final las fotos de algunos desaparecidos que en el momento que tuve que publicar todavía no había podido acceder. Pero no hay mucho más, porque el año que viene va a salir otra investigación que también me llevó varios años, que tiene que ver con los desaparecidos de Azul y de la zona, y ahí sí hay algunas cuestiones nuevas que van a completar a este libro, digamos, ¿no? Y de alguna manera también tiene que ver con esto de la negación, porque el libro que el año que viene va a salir es producto de que alguien una vez me dijo: en Azul no hubo desaparecido, cuando yo sabía que hay más de 40. Hay 5 centros clandestinos, hay 6 nietos que todavía estamos buscando. Es decir, es tanto el silencio y la negación que me parece que la investigación transformada en un libro ayuda a desentrañar esas cuestiones. Pero no quise agregar muchas cuestiones más allá de que, como vos bien decís, el tiempo trae
otras cuestiones que en el momento de la investigación quizás no habían aparecido, ¿no? Pero el núcleo central del libro tiene que ver con lo que hicimos en la primera edición, ¿no? Sí. Buenas noches. Sí. Yo quería hacer una consulta en relación a lo que nombraste recién, el tránsito que estamos viviendo acá, pero en toda la subzona del Museo de su Humanidad. Tuve la suerte de compartir junto con Laureano un conversatorio en el que estuvimos y vos le consultabas a él cómo percibía él la fuerza de los movimientos de derechos humanos hoy, si él creía que había algún tipo de transformación en ese sentido común, si había una fuerza de esos movimientos. Yo te quería consultar a vos en nuestras realidades locales y atravesando un juicio, ¿cómo percibís vos esa? Claro. Por un lado yo percibo que hay algunas banderas que finalmente la sociedad la ha hecho suya, ¿no? Esto del nunca más, esto de verdad, memoria y justicia. La Argentina es pionera en algunas de las cuestiones. América Latina ha tenido dictaduras y sin embargo en muchos de los países ni siquiera se los juzgaron. Pero en el caso de las realidades locales, las realidades regionales, a mí me parece que es mucho más difícil esto. Mucho más difícil porque lo que nos involucramos, lo que de alguna manera nos interesa y nos atraviesa la temática, en general no somos muchos. Entonces hay que estar construyendo constantemente este trabajo de hormiga, de militancia, de docencia, intentando que las nuevas generaciones tomen este pasado reciente como una construcción, lo analicen y puedan de alguna manera establecer un vínculo con ese pasado reciente. Pero a mí me parece que es muy difícil en las pequeñas ciudades. Primero, por lo que hablábamos hoy, que los poderes que de alguna manera son conservadores, están muy presentes en cada una de las ciudades, la fuerza represiva, la iglesia, las instituciones intermedias. Y por el otro lado, ese silencio que cuesta vencer, que cuesta romper, porque de alguna manera cuando se intenta construir una mirada que empiece a trascender en la comunidad, empiezan con que ya pasó, fue hace mucho. Yo tengo la suerte de que todos los años el libro me entrevistan y lo trabajan para el programa Jóvenes y Memoria, que los jóvenes del secundario hacen todos los años en Chapadmalal. Y claro, uno le habla de 45 años de atrás, para atrás, que para nosotros fue ayer, pero ellos no habían nacido. Entonces, esa cuestión también a veces la ven lejana. Entonces hay que intentar construirla más allá de que no hayan nacido, porque va a depender mucho cómo va a transitar el futuro y con qué mirada vamos a encarar el presente. Cuando esa trama de alguna manera no se fortalece, nos vamos quedando pocos o solos. Entonces, en esas construcciones locales cuesta cada día más. Sí, estamos ya en tiempo, pero alguna pregunta más. Yo tengo una. Oscar. Jorge, aunque ya hemos hablado, pero me interesaría que cuentes una cosa más íntima. Vos en algún momento volviste a tu ciudad. ¿Y cómo fue? Claro. Salir ese primer día o esa primera semana. Sí, cuando yo volví después de casi 8 años de detenido, obviamente la mirada acusadora, el dedo acusador, se sentía detrás de la espalda y parecía que uno tenía lepra. No se acercaba a nadie, ni siquiera a preguntarme cómo lo había pasado. Entonces el refugio siempre era en los afectos más cercanos. Eso costó y necesitó de una fortaleza bastante importante y de volver a reconstruir una vida que tenía que ver con el trabajo, con el estudio. No fue fácil. Yo he conocido compañeros que se han enloquecido, que se han suicidado. Entonces, las ciudades pequeñas tampoco ayudan en esas cuestiones. Lo difícil es transitar ese camino y no estar convencido de que debemos hacerlo. Cuando uno está convencido, por más que sea duro, por más que sea arduo, por más que haya espinas, me parece que es necesario para hacerlo. Y bueno,
y ese es el camino que estamos transitando. Yo tengo, bueno, una pregunta, pero ya están diciendo que tenemos que... Bueno, Lo están diciendo que falta. Así que ya terminé, sí. Cuando se cruzó, usted volvió a caminar por su ciudad y en algún momento dijo que se cruzó con los guardiacárceles que lo custodiaban cuando estaba detenido. En esa mirada que cruzó, ¿vio culpa? Yo creo que en algunos casos, no, en la mayoría de los casos vi convencimiento, como que lo que habían hecho había sido lo que había que hacer. En la mayoría de los casos había convencimiento. Además, había hasta como una mirada diciendo, encima hay alguien que está vivo para contrarrestar lo que yo digo o lo que yo hice. No vi mucha culpa, de hecho no vi arrepentimiento. bueno, Jorge. La última, sí. En relación a los pueblos pequeños, la dictadura, en particular el golpe, ¿no? En la elevación a juicio del 25 de febrero en Mar del Plata, cuando la querella presenta los casos, que está toda la fundamentación, un hecho nos llamó la atención. Entre el 23 y el 24 de marzo, las construcciones sindicales en Azul fueron todas detenidas, o las que fueron detenidas fueron ese día. El pueblo era pequeño, la dictadura tenía claro a dónde había que ir. Le digo algo con respecto a eso que está en el libro. El 23 a la noche hubo procedimientos ilegales, que en el diario salió diciendo que lo que estaba programado con anterioridad al cambio de gobierno se cumplió tal cual estaba programado. O sea, las detenciones fueron el 23, que todavía estaba teóricamente la democracia, por las fuerzas represivas que al otro día a las 9 de la mañana subían a la municipalidad a hacerse cargo. Un deseo, pero no quiero cerrar, quiero que cerremos, pero el deseo es que en Tandil también tenga el libro y la investigación que Jorge ha hecho para Azul. Ojalá pronto lo podamos tener y bueno, agradecerte. O sea, así que te despedimos. Agradezco el acompañamiento. Bueno, el libro está en el stand de CTA Ediciones y de los autores tandilenses y de la zona, por si alguien quiere hacerse eso. Gracias. Gracias, Lucas.